Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Esto es El Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Hoy vamos a conversar con Matías Bosch. Él dirige la Fundación Bosch, ¿verdad, Matías? La Fundación Bosch, Fundación Matías Bosch. Fundación Matías Bosch. Y no, tú tienes tu micrófono apagado, no te puedo escuchar. Tienes tu micrófono apagado. No, Fundación Matías Bosch no, y de hecho, en estos momentos ni siquiera la dirijo. Ha habido cambio de directiva, así que no, Bueno, soy pero bueno, te un momento. conocimos siempre como la cabeza de la fundación, ahora no la dirige, pero conocemos a Matías como activista, como escritor, como investigador, y además Matías es un experto en temas de seguridad social, lo cual es muy interesante y oportuno tenerlo hoy en el programa porque él puede aportar mucho al debate actual sobre lo de las AFP, las ARS, lo que está solicitando el Colegio Médico Dominicano y lo que se ha discutido en el Congreso Nacional y proponen algunos legisladores. Así que bienvenido, Matías. Gracias por estar con nosotros esta Muchas tarde gracias, en Rumbo de la muchas Tarde. gracias, Ahí está muchas Miguel, gracias a ti, Valentín y Olga en cabina. Bienvenido, muchas gracias, Matías. Welcome. Willkommen en alemán. Willkommen. muchas gracias. Porque A Matías las órdenes. es políglota. Matías es de esa zona. Ahí, en la zona de Matías ahí se habla más inglés que español. Y a veces, ¿y cómo se dice? Benvenuti en italiano. Benvenuti. Ah, bueno. Sí. Welcome. Siga, don Miguel. Ahí le dejo Matías. Adelante, Miguel. No, yo quería que Olga hiciera la primera pregunta. Yo quiero preguntarle algo al señor Matías, que he visto que he escuchado varias entrevistas de él y siempre es interesante escucharlo. Primero decirle eso porque es impresionante cómo alguien que viene quizás de una formación política, pero no partidista, tiene tanto manejo y le duele tanto un tema que es tan vital para la población. Según tengo entendido, señor Matías, el año 2020, que fue el año de la pandemia, las ARS tuvieron ganancias abismales en relación a años anteriores. Sin embargo, la cantidad de derechos que faltan aún por reconocer en cuanto a la seguridad social son muchos. Me gustaría saber qué piensa usted sobre eso. Bueno, primero que nada, es así como lo dices, son los datos oficiales. Las ARS en 2020, el año de una crisis de salud mundial y nacional, eh, más que duplicaron las ganancias obtenidas en 2019. Eh, Superaron de lejos los 3.000 millones de pesos de ganancias. Todavía se les debe mucho dinero porque lograron muchos amarres con el gobierno, que se les reembolse muchas cosas que deberían cubrir. Por lo tanto, posiblemente sus ganancias sean aún mayores, pero ya son esas. Nosotros en el cálculo que hicimos, las AFP tuvieron también inmensas ganancias. Ese fue el resultado de que el Congreso el año pasado le dijera al país, el gobierno anterior y el Congreso le dijera al país que les iba a bajar la comisión a las AFP y en realidad, como nosotros les advertimos con cálculos en la mano, les iban a aumentar las ganancias y eso fue lo que pasó. Y así que le mintieron al país y entre AFP privadas, entre ARS privadas y AFP, ganaron más de 6.600 millones de pesos solo el año pasado, cuando el país perdió, el sistema de seguridad social perdió 300.000 y pico de cotizantes, 12.000 y pico de empleadores. Es decir, en el peor año donde más necesidad se tenía y donde más crisis económica había, estas personas, estas entidades estaban obteniendo estas ganancias que nosotros hicimos la estimación hubiesen permitido cubrir casi 1.300.000 subsidios más de quédate en casa, FASE, PATI, y hubiesen permitido financiar al país casi 4 millones de pruebas de detección de COVID, de pruebas PCR, al precio al que lo han cubierto, al que se le haya pagado a las GRS. Es decir, este es el dinero que el país dilapida para que a cambio tenga un sistema que le ofrece al país, le va a ofrecer al país las peores pensiones de América Latina y en materia de salud
Bueno, ya vemos lo desquiciado que es esto. El sistema de seguridad social le reembolsa a las ARS hasta el 25 de febrero pasado más de 1.100 millones de pesos para cubrir las pruebas COVID. El sistema de seguridad social, es decir, la sociedad que paga, le reembolsa, le da dinero a las ARS y resulta ser que las ARS dice, ¿saben qué? A mí no me cuadra la caja y por lo tanto a partir de ahora solo voy a cubrir, entre comillas, porque no es que lo regalan, una prueba al año en plena pandemia, mientras muchos países están en la cuarta ola, y el Estado lo que hace es decirle, bueno, está bien, y le hacen una resolución a su imagen y semejanza. Matías, las ARS y las AFP, sí, recetas foráneas que sí, asumimos al pie de la letra, como la ley de extinción de dominio, ley de lavado de activos, todas esas cosas que nos imponen y que después nos damos cuenta como que de repente cometimos un hierro. sí. Son tan necesarias. Nosotros no podríamos prescindir de esas figuras de la administración de fondos de pensiones y de salud. Y hasta qué punto pues nos equivocamos, hasta qué punto la metimos, la fregamos con el asunto de la ARS eso es y lo la que está AFP. pidiendo el Colegio Médico Dominicano ahora mismo. Lo que está pidiendo es la eliminación de las ARS y la AFP. Eso es lo más reciente ahora, eso es el último reclamo de ellos. Que no es tan descabellado. Vamos a No ver qué dice sé, Matías dirá, Matías dirá si esto es descabellado. Fíjense, digámoslo de esta manera. Acuérdense ustedes, Miguel seguro lo recordará, acuérdense ustedes que a fines de los años 90, cuando el proyecto era otro tipo, el proyecto era un proyecto para crear, que no lo había en el país, eso es cierto, no lo había, un verdadero sistema de seguridad social. Sabíamos que lo que había era un desastre. El proyecto era otro y cuando se está imponiendo que como le digo, que no fue ahí quería hacer la precisión, no fue un error. Para una parte del país era razonable, lo decía el Banco Mundial, lo decía el Banco Interamericano, lo hacían en Chile, lo hacían en Colombia, ¿por qué nosotros no? Parece ser que esa es la fórmula del éxito y aquel ex vicepresidente y ex ministro de Trabajo dijo, esto no va a ser seguridad social, esto va a ser un negocio seguro. Eso es lo que se demostró en Chile. Mira lo que está pasando en Colombia. Mira a dónde este sistema ha llevado en Chile y en Colombia. No se pueden explicar la insatisfacción social, los niveles de falta de popularidad de los gobiernos, las protestas, las manifestaciones sin las atrocidades que ocurren en pensiones y en salud. Entonces, esto no fue un error en el sentido de quienes lo concebían sabían lo que estaban buscando. Lo que pasa es que una parte importante de la población no era parte de ese tinglado. Cuando el año pasado el gobierno se saca de la manga, el gobierno anterior, un proyecto que le va a aumentar los ingresos y las ganancias a la AFP, y tú tienes diferentes voces diciéndole, oye, pero esto lo que va a hacer es aumentársela. Y el ex ministro de Economía realiza una rueda de prensa para explicarle al país cómo los ingresos de la AFP van a ser menores y no hay forma, es decir, los datos no había manera que calzaran, ahí no hay errores, ahí hay intencionalidad. Entonces, para culminar la respuesta, mira, el sistema de AFP y capitalización individual en materia de pensiones solo se llegó a imponer en 30 países del mundo, en 30 solamente, y de esos 30, ya 18 lo sacaron. Es decir, es un sistema que fracasó. Entonces, como tú bien dices, 20 años no son suficientes y 40 años desde que se implantó en Chile, no hay suficiente evidencia internacional y nacional de que es un fracaso. En materia de los seguros también, ningún país con un sistema de salud de referencia, sea país desarrollado, no desarrollado, pero que sea un país de referencia. No es que no existan los seguros privados, eso está muy bien y los ahorros privados, pero no puede ser que la seguridad social esté privatizada. Es decir, no puede ser que en nombre de la seguridad social las cotizaciones de las personas se haga una ley para obligar que las personas coticen a empresas cuyo lucro depende de que la gente no tenga derecho a la salud y a las pensiones. ¿Qué Porque en vez conveniente de tú hacer? estar,
En vez de tú estar dándole seguridad social al país, lo que les estás dando es seguridad de ganancia a esas empresas. ¿Qué Piensa que esas proponemos? personas, No, y termino la respuesta, piensa que esas empresas se llaman administradoras de riesgo de salud. Es decir, tú, yo, Leila, Olga, Miguel, no somos un ser humano con derechos, como dice la Constitución. Somos un riesgo. Además de un Estado que según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo al año 2020 debería invertir el 4% del PIB en salud y no lo invierte, invierte la mitad. Cuando tú coges pero ese cóctel... la verdad es que el sistema de seguridad social, y yo le he planteado muchas veces, y Leila y yo en el programa de la mañana lo hemos discutido varias veces, nació cercenado porque hay dos conceptos básicos en la ley: la obligatoriedad y la universalidad del sistema. Pero ocurre que el Congreso que aprobó esa ley con esos dos conceptos se eximió del sistema de seguridad social y creó su propio sistema de seguridad social. Y lo hizo la Suprema Corte, lo hizo la Junta Central Electoral, el Colegio Médico, algunas universidades, el Banco de Reserva, el Banco Central y todo el mundo. Y un sistema así no funciona. Además de todo lo que dice Matías, yo quiero agregar eso. Es un sistema que no tiene ni pie y no tiene extremidades. Es un cuerpo que levita porque no sabe caminar y no puede caminar porque le faltan las manos y los pies. Y es amorfo también. Quisiera comentar sobre eso. Yo, Miguel, ahí lo que diría es lo siguiente. Pero yo no estoy defendiendo el sistema. Yo estoy diciendo que el sistema, bueno o malo, nació cercenado. Lo sé. Yo creo que más bien el hecho de que los congresistas, el Congreso Nacional, tenga un sistema diferente, yo creo que es si estuviéramos en un juicio, el mejor testimonio de que quienes tienen que tomar las decisiones saben que esto es un fracaso. Claro, eso es lo que yo trato de decir, ¿no? El sistema que ellos se crean sería insostenible. Es decir, no hay sistema de pensiones que a los 8 años de tu cotizar te dé el 80% del salario y que tú tengas, qué sé yo, 45 años y ya con 8 años tú te retires con el 80% de tus ingresos. Pero el hecho de que los senadores y los diputados tengan un sistema que no está en manos de un grupo financiero, sino que más bien de un esquema, podríamos decir que cooperativo, y que a diferencia de los dominicanos, ellos tengan un sistema como el del 80% del mundo, donde tú sabes que dependiendo de los años que tú cotices, te va a tocar una proporción justa de tus años de cotización, quiere decir que ellos se dieron un sistema exagerado, pero dentro de lo que debe ser, y entregaron al país a un sistema realmente inhumano, donde las personas sencillamente no tienen ninguna garantía y se van a pensionar con la miseria que tengan y problemas para su suerte. Matías, a propósito de las pensiones. Totalmente de acuerdo contigo, Matías. Y eso es lo que yo he tratado de decir. Sí. No con la claridad que tú lo has dicho. De las pensiones, Matías, esto no te puedo ver, pero bueno, sé que estás ahí. A propósito de las pensiones, la propuesta de Botello, que tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? De adelantar el 30% de los fondos de pensiones. Tú debes querer mucho a Botello por la frecuencia con que lo mencionas. No, yo sé, pero bueno, ¿tiene algún sentido en realidad? ¿Tiene algún sentido o es puro populismo? ¿Ay? No, Ay. yo creo... Saludos. Sí, Sí, te escucho ahora. Sí. Ahora sí. Prende tu cámara. Les contesto. Sí, les contesto. La situación es la siguiente. La propuesta del diputado hay que entenderla, y es lo que nosotros siempre hemos insistido, dentro del contexto de que el Estado no ha dado ninguna respuesta a las necesidades más acuciantes de la población trabajadora, ni ha dado ninguna respuesta a ese 95% de los empleadores que son
micro, pequeñas y medianas empresas. El Estado sencillamente, la principal asistencia económica se la dio a los bancos en este país. El anterior gobierno y este, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente. La gente se ha sentido muy desesperada. Hay que ver qué hubiese pasado, porque si no hubiesen existido los pequeños subsidios de fase o de quédate en casa. Ahora, efectos como esta medida se pueden ver en la práctica en Chile. Cuando en Chile se retiró el segundo 10%, es decir, el 20% de los fondos en Chile, el 3 millones de cotizantes se quedaron con 0 peso en su cuenta de pensiones. Ya. ¿Sí? Wow. Entonces, ¿cuál es el problema? Y entonces el movimiento No Más AFP en Chile, que es un movimiento que aboga no solamente porque se les entregue este dinero, sino que aboga por una transformación del sistema, ha sido siempre súper claro. Dicen, nosotros estamos conscientes que esta es una medida regresiva y no equitativa, porque lo que hace es que a esa población que más ayuda necesita, porque es la que menos tiene y no se puede ayudar por sí misma, el Estado le está diciendo, saca de tus propios ahorros de pensiones para el futuro para ayudarte en este momento. Es decir, no es una medida justa, pero ellos han sido muy claros. La exigimos porque el Estado sencillamente no hace nada, porque la élite económica no hace nada y como nadie reacciona, de algún lado la gente tiene que poder comer. ¿Sí? Pero en todo momento ellos han hablado de dos cosas, que se entregue estos porcentajes, pero que al mismo tiempo haya una refundación del sistema de pensiones para tener un verdadero sistema de pensiones, no un sistema de ganancia de los grupos financieros obligando a la gente a cotizar. Y segundo, que ese dinero, bajo algún mecanismo, sea recuperado en los fondos de pensiones de la gente. Entonces, eso es lo que nosotros hemos dicho desde el año pasado aquí. Lo hemos dicho cada vez que se nos pregunta, esta medida debe ser la última medida y lo que siempre ha causado mucho asombro es que en febrero del año pasado se le aumentaron las ganancias a la AFP mientras advertíamos que eso es lo que iba a pasar con ese cambio de comisión, que las AFP hayan obtenido más de 4.000 millones de ganancias, más ganancias que en 2018 y que en muchos otros años, y que a la hora de buscar una ayuda, incluso desde el propio sistema de seguridad social, no se hable de tocar las ganancias de las AFP, no se hable de modificar el sistema, sino que se hable de que sea la propia gente que más lo necesita la que le meta mano a sus ahorros de pensión. Señor Matías, el programa yo creo que le falta mucho tiempo para hablar del tema y no quisiera que se termine el programa para hacerle dos preguntas. Claro. Mucho se ha hablado de la posición cómoda que ha tenido el gobierno, que está llamado a regular, porque quien debe tener la última palabra en materia de seguridad social, ya que es un derecho individual propio de pertenecer a un Estado organizado y a una democracia. Sin embargo, mucho se ha hablado de la deficiencia de tomar posturas que realmente impacten en la población de forma positiva. Y yo le pregunto, hay una información que data de hace muy poco tiempo, donde se establece que las AFP prestaron unos 40.000 millones de pesos al Estado. Yo creo Correcto. que eso entra en crisis con precisamente el aspecto regulador del gobierno. ¿Tiene tal vez ese elemento algo que ver con el hecho de la pasividad de los gobiernos, el hecho de que las AFP puedan prestarle esos fondos al gobierno? Y segundo, yo sé que usted sabe que existe una comisión bicameral que está estudiando precisamente la modificación de la Ley de Seguridad Social y que varias personas han dado voz de alerta de que la población debe estar pendiente, ya que más que buscar actualizar la ley y hacerla un poquito más amigable con los intereses del pueblo, los intereses son otros. Claro, fíjate, no hay forma que esta ley sea amigable, ¿eh? No hay forma, no por una cuestión de capricho personal. Es decir,
esta es la típica, la especie de leyenda en que un león invita a unos conejitos y les dice, miren, yo me los voy a comer. ¿Ustedes prefieren que me los coma cocinados en salsa roja o en salsa blanca? Yo prefiero la roja. Y uno de los conejitos dice, pero ¿quién dijo que nos tienes que comer? Y él dijo, no, es que eso no está en discusión. La pregunta puede ser en qué salsa los voy a cocinar. Es decir, esta ley es una ley, este sistema como se concibió no es de seguridad social. Por lo tanto, le podrán hacer los retoques que quieran y como quiera, es un sistema que la única forma en que las AFP y las GRS pueden ganar dinero sobre la base de recortarles a la gente derechos en materia de salud, convirtiendo ese derecho en el famoso plan o el famoso catálogo en el que la gente se da cuenta que la operación del corazón de su hijo o la prueba de COVID o la unidad de cuidado intensivo no está cubierta. Entonces la solución es una nueva ley. Y por eso la gente paga casi la mitad del dinero que hay que pagar, lo paga la gente de su bolsillo. Y en las pensiones también. Entonces, sí, cierro. La solución es que la gente se active porque la comisión bicameral está funcionando. Y la gente tiene que ya decir, ya se probó 20 años una ley fracasada, el Congreso tiene que representar los intereses del país, no hacer un traje a la medida de los grupos financieros que manejan las ARS y las AFP. Entonces, el Estado tiene que cumplir su deber con dar el 4% para la salud. Y este país tiene que tener un sistema de seguridad social nuevo, distinto, que le asegure a la gente salud, pensiones. Sí. Matías, en conclusión, entonces, la solución radica en una nueva ley. Un nuevo sistema. La solución radica en una como está la convocatoria, para que no lo digan, pero no lo hagan, una modificación integral. Integral significa que no es de parches, que no es de detalles y que no es de una cosa por acá u otra cosa por allá. Ellos mismos se autoconvocaron hablando de integralidad, porque es el cuerpo completo el que nació concebido para que unas empresas acumulen ganancias a costa de los derechos de la gente. Por lo tanto, sí, la transformación tiene que ser integral y este país y la gente en este país que paga mucho dinero por su salud y por sus pensiones tiene que tener la tranquilidad que tiene un sistema que le protege su salud y que le otorga las pensiones cuando las necesita y que sean salud y pensiones dignas, humanas y justas. Porque no es un regalo, es lo que paga la gente y paga mucho dinero la gente en este país. Si no, las GRS y las FP no ganarían lo que estuvieran ganando y estarían locas por soltar esa teta, pero no la sueltan por los miles de millones de pesos que se mueven ahí cada año. Bien, pues muchísimas gracias, Matías, por haber compartido con nosotros esta tarde aquí en El Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Muchas gracias, siempre a la orden. Gracias y feliz resto del día. Igualmente para ustedes, gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por la sintonía en la tarde de hoy. Mañana estaremos aquí para otra entrega de este programa, como siempre a las 4 de la tarde. Les deseamos también a ustedes que tengan un muy feliz resto del día. Y mientras tanto, sigan con la programación de Rumbo.